Hola gente. ¿Cómo andan? Bueno, como seguramente habrán visto en el título del video, el tema del video de hoy en Proyecto Portugal es... Trabajo en call center en Portugal. Les voy a contar mi experiencia y la de algunos conocidos en este trabajo. Los que ya nos siguen hace un tiempo saben que Ailu estuvo trabajando bastantes meses en un call center acá en Portugal y bueno, va a abrir su corazón y contar su experiencia acá con todos ustedes en Proyecto Portugal. Sabemos que hay mucha gente interesada, muchísima gente interesada en cómo es un trabajo en call center en Portugal, o tal vez en venir a buscar directamente un trabajo en call center. Así que a través del video Ailu va a compartir su experiencia, yo hago un comentario también haré seguramente, y tal vez seguramente sirva como tips también para poder buscar el trabajo, para saber cómo orientar y cómo es el trabajo. Así que esperamos que les guste mucho. Como siempre, lo dejamos con el video en sí. Antes de comenzar, queremos explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de un call center, porque tal vez no todos los que estén viendo el video sepan lo que es un call center. Un call center nos referimos a un centro, ¿sí?, donde se reciben llamadas. Se reciben llamadas, hay agentes, es decir, hay empleados que están trabajando. Se reciben las llamadas, en general son o por reclamaciones para alguna empresa o para generar ventas para alguna empresa. El agente recibe la llamada, hace su tarea como cualquiera de los que estábamos hablando, y básicamente ese sería el trabajo diario en un call center. Generalmente se trabaja en una oficina o puede ser también en casa. Bueno, para empezar, tema horarios, súper importante. Como ya mencionamos en otro video, básicamente el tema de los horarios generalmente en los call centers son rotativos, con días libres rotativos también. La franja horaria generalmente va de 7 a 11 de la noche. Hay algunos call centers en los cuales, bueno, yo estuve en uno, era hasta las 2 de la mañana un turno. Generalmente van de 7 a 16 horas, de 9 a 18 horas y de 2 de la tarde, de 14 a 23. O en el caso del turno que estuve cubriendo yo en la primera empresa, era de 5 de la tarde a 2 de la mañana. Lo bueno de esto es que muchas veces te dan la opción de elegir una preferencia de rango de horas. Por ejemplo, en la primera empresa en la que trabajé me dijeron, ¿qué preferís? ¿Trabajar a la mañana, a la tarde o a la noche? En ese rubro yo elegí a la mañana, me podían hacer trabajar desde las 7 o empezando a las 8 o empezando a las 9, por ejemplo. Lo cual es una ventaja. Otra de las ventajas que tiene trabajar para un call center es la comodidad del trabajo. ¿Y a qué nos referimos con la comodidad en el trabajo? Bien, que en general va a ser o un trabajo que hagas remoto de tu casa o un trabajo que hagas desde una oficina, lo cual va a implicar que tenés ciertas comodidades como estar trabajando en un escritorio, sentado en una silla generalmente cómoda. Vas a tener posibilidad de tener calefacción en el caso del invierno o un aire acondicionado en el caso del verano. En general hay para tomar un café, algunas oficinas tienen restaurantes inclusive, actividades recreativas, es decir, es un ambiente mucho más que ayuda a bajar los estrés del trabajo y demás, versus tal vez algún trabajo manual o muy físico como puede ser un trabajo en una fábrica o un trabajo en el sector de restauración, que es hotelería, turismo, restaurantes y demás, que requiere un mayor esfuerzo físico y tal vez una vez se ve expuesto a situaciones como la de pasar frío o la de pasar calor. Sería una de las grandes ventajas que tiene trabajar para un call center. El principal punto negativo de este trabajo, sobre tal vez trabajos que son manuales, es el estrés, ¿sí? Es un trabajo mucho más tranquilo, como comentábamos, es un trabajo de oficina, pero siempre se está bajo mucha presión. La realidad es que generalmente es un sinfín de llamadas, una tras otra, con muy poco tiempo entre medio, y en mi experiencia, las 2 veces que trabajaba en call center, estuve en atención al cliente para reclamaciones, por lo cual generalmente la gente llama muy enojada, entonces es muy estresante y estás bajo mucha presión y hay que tener mucha empatía con estas personas, entonces es mucho el estrés al fin del día. Un punto negativo del que nadie habla, también relacionado con el estrés, es el tema de que siempre te están midiendo. En este trabajo existe algo que se llaman métricas, que vos tenés que ir consiguiendo para que ellos sepan que vos estás haciendo bien el trabajo. Las métricas, básicamente, generalmente son muchas. Vos las tenés que ir cumpliendo, ¿sí?, pasito a pasito. En algunos, ya hablaremos más tarde, te pueden llegar a dar un bono extra por ello, si las cumplís, en otros no. Pero genera un estrés extra de lo que ya estaba hablando, básicamente porque a veces es muy difícil de conseguir tener todo.
Hay muchas veces en las cuales vos estás haciendo el trabajo excelentemente, tenés empatía, nadie se queja, está todo perfecto, pero hay alguna métrica que no te da y no recibís ese bono extra o recibís alguna atención de algún supervisor diciendo que no estás haciendo el trabajo como ellos quieren que lo hagas. Y a veces es muy frustrante porque ya no hay nada más que vos podés hacer, vos estás haciendo el trabajo perfectamente y ellos se quejan igual. Entonces es un punto de estrés muy grande del que nadie habla de los call centers. Otra cuestión clave en el estrés de los trabajos de call center es básicamente los estudios de control de calidad. ¿Qué es esto? Básicamente es un equipo que se encarga de supervisar y evaluar tu trabajo, que no es a lo que me refería anteriormente. Es una evaluación mucho más fina. Básicamente, por ejemplo, en el trabajo anterior en el que yo estaba, lo que hacían era escuchar mis llamadas después de grabadas, después de que habían pasado, para evaluar si yo había hecho todo correctamente. Ellos te van puntuando y básicamente eso también va a influir en si te dan el bono mensual al final o no, o también básicamente te hacen una reunión mensual para puntuarte en todo lo que te has equivocado. No tienen filtro, es su trabajo por supuesto, pero también es súper estresante pensar que la llamada que vos estás haciendo en este momento va a ser escuchada por un agente de control de calidad y probablemente haya fallos. Si no te equivocas nunca, buenísimo, te van a amar, pero no es el caso generalmente, menos cuando empezás. Último detalle en relación al estrés, y tengo que decir que no es mi experiencia porque yo, por suerte, siempre he trabajado desde casa, es que muchas veces cuando vos trabajás en la oficina, compartís la sala o el escritorio con todos tus compañeros. Y nada, a mí me resulta muy estresante la idea de estar atendiendo llamadas en esta situación que yo les comentaba, siempre son quejas y demás, tratando de empatizar con el cliente y al mismo tiempo estar escuchando a mi compañero al lado, a mi compañero del otro lado, tratando de resolver los mismos temas con otros clientes. A mí se me hace muy estresante la idea porque es un desorden. Muchas veces esto se suma también a que tal vez están los supervisores, team leaders, dando vueltas por la oficina, revisando que todo esté ok, y también es una presión extra que te estén mirando mientras vos estás haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces, nada, por suerte no es mi experiencia porque siempre trabajé desde casa, pero bueno, puede pasar. Otro punto súper importante sobre los call centers, y seguramente es de lo que más le interesa a todo el mundo que está viendo este video, son los salarios, por supuesto. ¿Se paga también? Muchas veces se escucha de que se paga súper bien en los call centers, a veces se escucha que se paga pésimo, y la realidad, como casi siempre, es un gris, es algo intermedio entre las dos cuestiones. ¿Cómo son los salarios en un call center en Portugal? Bien, pueden comenzar desde el salario mínimo, literalmente desde el salario mínimo, es decir, 705 a día de hoy en año 2022, y pueden ir incluso hasta superando los 1.300 euros. Hay muchas cuestiones que analizar respecto al salario. Una cosa es el salario base y otra cosa son todos los premios y extras que dan. Muchas veces lo que hace la diferencia entre tener un buen salario o un salario mínimo y que te alcance por a poco son todos estos premios. Y en los call centers es de los lugares que diríamos que hay más variedad de premios, de bonos y de este tipo de situaciones. Por ejemplo, no todos los call centers pagan el subsidio de alimentación. Para los que no saben qué es el subsidio de alimentación, es un monto estipulado por día de trabajo que la empresa le paga al trabajador. En general, el piso son unos 4 euros con monedas hasta unos 7 euros o más. Y luego hay una opción de hacerlo a través de un cartón, es decir, a través de una tarjeta, o de que se haga una transferencia directamente hacia tu cuenta de banco. Pero no todos pagan esto, y a fin de mes más o menos ronda entre unos 100 y unos 140 euros, lo cual es bastante diferencia. Otro punto, por ejemplo, es que cuando haces trabajo remoto se te paga generalmente un monto, no es mucho, ronda entre unos 15 y unos 30 euros, en concepto de, digamos, abonar el servicio de internet o de abonar un poco del servicio de la luz, que por supuesto se consume más, pero generalmente el monto no es mucho más grande que eso. Otro punto súper importante que en general hace mucha diferencia en el salario es si te dan o si no te dan un bono de idioma. En general no se da bono de idioma por hablar inglés, se toma como un presupuesto que deberías de hablar inglés, por lo tanto no hay un bono de idioma. Unas contadas ocasiones hemos visto que se paga, pero diríamos que es una de cada 10.
En el caso del español, lamentablemente, que es seguramente la lengua que todos los que están viendo este video van a tratar de trabajar de esto, en el caso del español, al haber tanta oferta, es decir, tanta gente que habla el idioma español acá en Portugal, algunos call centers no pagan el bono de idioma por hablar español y solamente te pagan el salario base. Mientras que, por ejemplo, si hablas francés, te dan un bono que es bastante jugoso por hablar el idioma. Muchos call centers lo pagan igual. En el caso de mi trabajo, si bien los call centers es parecido, se abona un premio de idioma. Pero, por ejemplo, en uno de los que estaba Ailén no se abonaba el premio de idioma para la gente que estaba en español. Y en general este premio de idioma puede ir desde unos 70, 80 euros hasta más de 200 inclusive, lo cual es un monto súper considerable. Otro bono que también hay muchas veces es uno por presentismo. Es decir, si vos sos una persona responsable, una persona que no falta al trabajo, una persona que ingresa al trabajo en tiempo de horario y se va en tiempo de horario estipulado, generalmente hay alguna suerte de bono. No es un monto impresionante, pero generalmente hay un poco de bono. Entonces, todos este tipo de situaciones hacen que el salario pueda fluctuar tanto desde un mínimo, como estábamos hablando, hasta más de 1.300 euros inclusive. Hay mucho para considerar. Y por último, algo que es muy usual en los call centers, y es un bono de performance, es decir, es un bono de desempeño en tu puesto de trabajo. Esto es de lo que más hemos visto que varían, empezando en unos 50 euros hasta más de 300 euros de bono. Y básicamente, si sos una persona que hace muy bien su trabajo, por ejemplo, si tenés muy buenas métricas, es decir, tenés muy buenas relaciones con las personas que atendés, en el caso, por ejemplo, de reclamaciones, podés llegar a tener un bono. Y en el caso de las ventas, por supuesto, entre más ventas hagas, más chances hay de tener un bono. Pero hay muchos otros factores a considerar, no solamente que tengas mucha cantidad de ventas o buena relación con los clientes, sino hay otras cosas que pueden afectar de que recibas el bono o no. Y como decíamos recién, el bono puede ser realmente muy jugoso. Así que todo esto hace que los salarios en call center en Portugal varíe muchísimo. Otro punto súper importante que hay que tener en cuenta para los call centers en Portugal es que existe un periodo de entrenamiento, generalmente de 30 días, en los cuales vos básicamente estás en entrenamiento y vos podés rescindir el contrato generalmente sin ningún tipo de penalidad de parte de las dos partes, ¿no? Vos y ellos, justamente porque estás en entrenamiento. Ahora bien, existen como dos modalidades que hemos visto en base a experiencia. Una es que es la que me pasó en mi primer trabajo. Básicamente el contrato total, digamos, del trabajo en sí incluye estos 30 días de entrenamiento, en el cual te pagan lo mismo que te pagan normalmente en el resto del contrato. Ahora bien, en mi nuevo trabajo siguen estando esos 30 días de entrenamiento, pero me hicieron un contrato aparte. Es decir, tengo un contrato por estos 30 días con el salario mínimo, no el salario que yo debería tener en el resto del contrato, por lo cual, nada, es a tener en cuenta, ojo, porque de hecho yo todavía no tengo mi contrato de trabajo normal, con mi salario el que debería tener, el que me contaron en la entrevista de trabajo. Yo ahora estoy con mi contrato de entrenamiento. Otro punto a considerar cuando trabajamos en un call center en Portugal es que algunas de las empresas ofrecen un trabajo que es 100% remoto, es decir, que todo el periodo de trabajo, todo el tiempo del contrato vas a trabajar exclusivamente desde tu casa, lo cual a muchos de nosotros nos gusta un montón. Es decir, es una comodidad de otro nivel. Pero hay muchas otras empresas que no te van a dar esta opción y vas a tener que ir a la oficina desde el primer momento. Pero tranquilo, la realidad es que las oficinas acá en Portugal de este tipo de trabajo son muy bonitas y ofrecen mucho tipo de comodidades. Una cuestión también súper importante, y es que hoy por el tema del COVID, tanto las que son 100% remoto como las que luego vas a tener que ir a la oficina, en general el primer periodo, es decir, el primer periodo de entrenamiento se va a dar desde tu domicilio. Y un punto súper importante y que a muchos les preocupa, es decir, bien, para hacer este trabajo necesito una computadora, necesito tener un monitor, teclado, un mouse o un ratón, pero no los tengo. Bien, no te preocupes. En todos los casos que hemos visto, las empresas proveen de todo el equipamiento necesario para poder hacer el trabajo. Un monitor o dos monitores, la CPU, es decir, el ordenador, teclado, mouse, auriculares, absolutamente todo, incluso hasta el cable de internet para tener una conexión fija, lo provee la empresa. Así que esto es un punto súper importante, ya que no es un monto que tendríamos que nosotros gastar para adquirir el equipamiento, lo provee la empresa. Bien,
llegamos al último de los puntos que consideramos necesario abordar en cuanto a trabajar en un call center en Portugal se refiere. Y seguramente es, junto con el salario, lo que a ustedes más les preocupa. Los requisitos. ¿Se puede trabajar en un call center en Portugal si aún no tengo la residencia? La respuesta es sí, pero hay que ver un par de cuestiones. Sí se puede. Ailén trabajó en un call center y conocemos otras personas que están trabajando en un call center y aún no tienen su residencia. Pero la realidad es que en los últimos meses las empresas reclutadoras, es decir, las que hacen el trabajo de reclutar a las personas para la empresa en la que uno va a trabajar, se han puesto un poco más exigentes con los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos que están pidiendo es que al menos hayas estado viviendo en Portugal durante los últimos 6 meses. No te piden tener residencia hace 6 meses, te piden que estés viviendo en Portugal en los 6 meses anteriores a la aplicación al puesto de trabajo, lo cual mucha gente no lo cumple si acabas de llegar. Entonces, esto es un punto a considerar. Luego, con respecto al resto de los papeles, en general, dentro de los que aceptan sin tener residencia son los que te piden más documentos. ¿A qué voy con esto? Que es bastante poco probable que te contraten solo con NIF. Tal vez te pidan tener una cuenta de banco, tal vez te pidan tener el NIS o un atestado de morada, por ejemplo. Entonces, esto puede influir un poquito en que tal vez no sea el primer trabajo que puedas acceder al llegar a Portugal. Algo súper importante y que la mayoría que nos están siguiendo hace unos cuantos meses saben que nosotros veníamos advirtiendo, es de esta cuestión, de esta moda que se ha aplicado en los últimos meses, de llegar a Portugal y abrir actividades y abrir los recibos verdes, como seguramente también lo escucharon, e ingresar la manifestación de interés con los recibos verdes. Hace varios meses nosotros veníamos advirtiendo esta cuestión, que esto iba a generar un problema. Lamentablemente, muy a nuestro pesar, tenemos que decir que estábamos en lo correcto y nos llegan testimonios de gente conocida y de gente que simplemente nos envía un mensaje a la página de Proyecto Portugal contándonos esta cuestión. Desde Viana do Castelo hasta Braga, Porto o en el sur del país, muchas, pero muchas reclutadoras de trabajo, sobre todo para los call centers, están rechazando a personas que han aplicado al puesto de trabajo y tienen la manifestación de interés ingresada con la actividad abierta, es decir, con recibos verdes. No quieren contratar gente que tenga la manifestación metida bajo este artículo. Por eso siempre lo que recomendamos es venir, aplicar a cualquier trabajo, por más que no nos guste, ingresar a nuestra manifestación con un contrato de trabajo, como dicta la ley, a través del artículo del contrato de trabajo y no abrir la actividad para ingresar a la manifestación. Entonces, esto es algo súper importante y que hemos visto que un montón de personas las están rechazando un montón de trabajos por este estilo. Puede ser incluso bajo esta premisa y que tal vez no tengas todos los documentos, te contraten y esperamos que sea eso. Pero la realidad es que no queremos dejar de decir la verdad que a veces se requieren más requisitos. Otros requisitos es que tengas una buena conexión a internet, sobre todo en este tiempo de COVID, que como comentábamos el entrenamiento sea desde casa. Nos ha pasado, por ejemplo, de que hay X compañía de internet, proveedora de internet, que a las empresas no les agrada mucho porque no consideran que su velocidad de internet sea muy buena y en ese caso incluso te piden que por favor la cambies a una que tenga mejor servicio. Por último, otro de los requisitos que se ve un montón y que mucha gente tal vez cae y no puede terminar o seguir con el proceso por no cumplir este requisito es el tema del idioma inglés. Aunque ofrezca soporte para el idioma español, la mayoría de las veces te van a pedir tener al menos un nivel intermedio de inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los entrenamientos se van a dar en el idioma inglés. La plataforma en la cual vas a trabajar va a estar toda en idioma inglés. Y siempre te hacen alguna prueba, a una llamada de teléfono, aunque sea cortita, para hablar un poco en inglés. Y si no podés mantener esta conversación, generalmente ahí es donde se termina tu proceso de reclutamiento. Así que si todavía no tenés muchos conocimientos del idioma inglés, te animamos a que los estudies, a que comiences a inmiscuirte en este idioma que es muy bonito, por cierto, porque te va a abrir muchísimas posibilidades de trabajo acá en Portugal. No subestimemos el requisito de tener inglés porque hemos visto lamentablemente muchas personas que no han podido seguir con el proceso justamente por no tener idioma inglés. Aunque después no lo uses mucho, es una suerte de filtro que se utiliza. Estos serían a grandes rasgos los requisitos más grandes para poder acceder a un contrato de trabajo en un call center y esperamos que, si es tu caso, los cumplas y que puedas acceder a este trabajo que nosotros consideramos que es muy bueno acá en Portugal. Bueno, gente, hasta acá el video del día de hoy. Esperamos que les haya agradado mucho. Cortito, como siempre, les pedimos que se suscriban al canal de YouTube, que le den like al video, activar la campanita para que te llegue una notificación cuando subimos algo. Acá abajo van a encontrar todos nuestros links de todas nuestras redes sociales, especialmente de Instagram, que es donde más estamos activos y tiene el link para descargar la guía. Y como siempre decimos, nos vemos en el próximo video en YouTube y todos los días en la cuenta de Instagram. Chao, chao.